Buenos días. Hoy tenemos encuentros con la sepia. Vamos a comer. Os invito a todos. ¡Guau! Madre mía, qué caldico. Con sus pataticas, la sepia, la cebollica, todo meloso. Exquisito. Mirad la receta. Hola, buenos días y bienvenidos a la cocina de la Metichara. Hoy de nuevo tenemos un guiso de molusco porque me encanta el pescado, los mariscos, los moluscos y se llama guiso de sepia. Os voy a contar los ingredientes y os hago un poco tutorial y os comento cositas sobre la sepia. Ingredientes para un riquísimo guiso de sepia: 2 patatas, 2 hojas de laurel, 3 cebollas, que van a equivaler las 3 cebollas a las 3 sepias que voy a utilizar, por lo tanto será una cebolla para cada sepia, una jarrita de caldo de pescado, media taza de vino para cocinar, sal y pimienta, cúrcuma, toque metichara y aceite de oliva virgen y las 3 sepias. Entonces, os cuento cosas sobre la sepia para que conozcáis un poco pues este molusco. La sepia tiene 3 corazones, sí, 3 corazones. 2 de ellos pues bombean los pulmones y el otro pues bombea el resto del cuerpo. También tiene 8 brazos, es decir, los brazos de la sepia, igual que los brazos de los calamares. Y mi guiso va a ser con piel. ¿Por qué voy a cocinar mi sepia con piel? Porque va a salir mucho más jugosa y mucho más sabrosa. ¿Qué es lo que le he hecho yo a la sepia? La sepia la compré en el mercado, entonces le saqué la jibia, que es como un plástico, como una coraza dura que lleva en el interior, y los intestinos. Entonces, una vez limpia, dejándole la piel, voy a proceder a cocinarla de esa manera. Pues entonces comenzamos con este rico guiso de sepia. Ahora os voy a enseñar cómo corto yo la sepia para que nos quede uniforme. Entonces, hago como unas láminas aproximadamente de unos 2 centímetros de longitud. Primero, ¿veis? Están así. Y ahora a esta misma le voy haciendo trocitos como si fuese de 2 por 2. Cuadraditos. Así nos quedará la medida perfecta para comérnoslo y también se guisará de manera uniforme al tener todos la misma medida. Vamos a cortarlo todo así. Ahora os voy a enseñar cómo cortar esta cebolla exactamente para este guiso. Cogemos la cebolla, la partimos por la mitad. Tenemos 2 mitades, entonces medidas de 1 centímetro a lo largo y 1 centímetro a lo ancho. Entonces nos quedan estos daditos que se van a disolver y mezclar maravillosamente en la olla. Ahora las patatas también es importante el tamaño y la medida. Aproximadamente será el tamaño de una castaña. Y
es importantísimo que las lasquéis. ¿Qué es lascar una patata? Pues era hacer el chascarrido este, y cortas, y entonces sale sola en el último tramo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que le dé un mayor espesor al guiso. Tenemos el fuego fuerte, al 9. Le echamos un poquito de aceite de oliva, veis que ni siquiera es el vaso entero. Simplemente lo único que quiero es mojar y embadurnar bien la base de aceite de oliva. Ahora, una vez que ya esté bien calentito, voy a ir echando la sepia, pero vais a ver que la voy a echar como en 4 partes. ¿Por qué? Porque solo quiero que se dore y no quiero que se me apelmace ni se me amontone la sepia, ¿ok? Para que se me haga bien. Entonces voy a esperar a que esté el aceite calentito. La última tanda. Sí, porque en tres tandas ya he podido sofreír bien toda la sepia. ¿Veis? Ya está. He necesitado 3. Otro vasito de aceite de oliva virgen. Y a fuego medio vamos a caramelizar la cebolla, los taquitos de cebolla. Ahora se va a ir dorando, vamos a tenerla ahí un tiempecito, unos minutos, hasta que veamos que está bien doradita. Y como tenía el fondo el resto del aceite del sofrito de la sepia, pues todo esto nos va cogiendo un saborcico espectacular. ¿Veis? Os enseño que la base de la olla está, ¿ves?, totalmente limpia. Lo que habíais visto antes, que estaba más oscurito, ahora al irse quedando la cebolla transparente y caramelizándose, hace que absorba, ¿no ves?, y trabaje, vais removiendo bien, y entonces la base, todo se va integrando bien en la misma cebolla. Entonces no queda nada, no quedan restos en la base, ni se pega, ni se quema, ni nada. Vamos removiendo. Lo vamos a tener aproximadamente 8 minutos. Yo lo tengo al fuego 5 y tranquilamente unos 8 minutos aquí hasta que la cebolla se termine bien de desintegrar. Os he contado que la cebolla también tiene propiedades circulatorias. Para gente que tengáis problemas de circulación de la sangre, es buenísima. No solo problemas cardiovasculares o problemas respiratorios, sino también para problemas de circulación. Buenísima. Os recuerdo que tiene minerales, que tiene fibra, que tiene azufre, magnesio, calcio, vitamina C. Buenísimo, es un maravilloso drenante, para drenar líquidos del cuerpo. Muy buena. Bueno, pues todavía le quedan 5 minutos, así que voy a ir dejándola que se vaya haciendo bien. Ya tenemos la cebollica. Entonces, ahora le añadimos la sepia. Le añadimos la patata, que está cruda. Todo esto lo mezclamos bien y es momento de añadirle el vino para cocinar. Bien mezcladito.
Le vamos a dar un poquito de brío al fuego. Le voy a añadir la media tacita de vino. Bueno, taza, no es tacita. Y ahora el vino pues se tendrá que evaporizar. Bien rehogadito todo. Y así lo vamos a tener ahora unos minutos. Que todos los sabores y todos los ingredientes se mezclen bien. Y os cuento que la patata, como todos sabréis, vino de América en la época de Cristóbal Colón y que tiene vitamina B6, que tiene hidratos de carbono, que son básicos en la pirámide de alimentación, y que tiene mucha agua, tiene alto contenido en agua, aproximadamente un 70%. Entonces también es muy buena en nuestra dieta. Le añadimos el caldo de pescado, las especias, cúrcuma, toque metichara, sal y pimienta, dos hojas de laurel, remuevo, taparé la olla y la tendré cocinándose aproximadamente 35 minutos a un fuego suavecito, al 3. Ahí está. Nos vemos dentro de 35 minutos. Han pasado 10 minutos. Lo voy a chequear, ¿ok? Lo remuevo y lo pruebo para ver si lo tengo que rectificar de sal o está bien de sal. Yo lo veo espectacular. A mí tampoco me gustan las comidas muy saladas. Me gustan más bien dulces y aparte que es mucho mejor para la tensión arterial. Así que lo voy a dejar con la sal que habéis visto, que le he añadido al principio del vídeo en su momento. Aquí lo tenemos terminado. Lo he probado a los 35 minutos y he visto que estaba entero, estaba al dente. Pero como a mí me gusta muy blandito, le he dado 10 minutos más. Así que mi guiso de sepia lo he hecho en 45 minutos. Voy a emplatar. Deseo que os guste mi receta, hacerla en casa y me contáis qué tal os ha salido. Muchísimas gracias por estar siempre conmigo y suscribiros a mi canal los que todavía no lo hayáis hecho. Un besazo. Gracias.